Hola, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. buenas tardes, bienvenido a Libros y Cámara, bienvenidos a este espacio creado para la literatura y para el cine. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues hablaremos de tu novela, de tu última novela, la más reciente al menos, y pues un poquito de tu biografía, pero lo que más de tu novela, porque es lo que más nos interesa y lo que más interesa a los lectores que están buscando un nuevo libro para regalar o para leer o para, pues para iniciarse en la novela histórica, porque también tu libro es un buen inicio de la novela histórica. Pues eres también ingeniero industrial, eres, experto en historia medieval. De hecho, tus novelas, muchas de ellas han sido muy exitosas, como por ejemplo la trilogía del castillo, es el castillo, la ciudad, el monasterio y el monasterio, perdón, el castillo, la ciudad y el monasterio, la trilogía medieval, y también la biología de descubrimiento de América, que trata de dos novelas. La primera, El tablero de la reina, y esta última de la que vamos a hablar, El mapa de un mundo nuevo. Bueno, pues vamos a hablar aquí para que los lectores que nos están viendo ahora sepan, si no tienen ni idea de lo que regalar este año para estos reyes, o no saben aún lo que leer, bueno, pues vamos a indicarles que esta novela es la indicada para adentrarse en la historia y divertirse y pasárselo bien. A ver, sin desvelar nada importante, por supuesto, ¿nos puedes decir qué va a descubrir el lector en esta nueva obra de el mapa, el mundo en el mapa? Sí, muchas gracias por invitarme, lo primero de todo. Y claro, en la novela, me la tengo aquí. Sí, no la tengo aquí. En el mapa del mundo nuevo, claro, es una novela, sobre todo es una novela que quiere poner en valor el viajar, ¿no? El mundo de los viajes. Y yo elegí esta época, la novela empieza en 1496, porque es cuando va a cambiar el mundo. Entonces yo quería mostrar al lector cómo era esta época en la que está todo por descubrirse, ¿no? Se está descubriendo todo, ¿no? Sí. Yo siempre en las charlas hago una pregunta al público y es que les digo, bueno, en la novela histórica lo más importante es que te imagines en esa época, sientas que estás en esa época. Eso es lo más importante de todo. Sí, por supuesto. Que tú realmente te creas que estás al final del siglo XV. Eso es fundamental, ¿no? Entonces tienes que pensar como alguien del siglo XV. Mientras estés haciendo la novela, tú tienes que olvidarte de tus opiniones actuales, de tus deseos, de tus aficiones. Tú eres un personaje del siglo XV, el que quieras, ¿no? Entonces, tú eres un personaje más o menos formado, nivel medio. Entonces, ¿tú cómo creerías que es el mundo al final del siglo XV? ¿Plano o redondo? Es una pregunta que le hago a todo el mundo. Ellos decían que plano, ¿no? Ellos decían Yo que le digo a la plano. gente, levantar la mano. ¿Cuántos decís que es plano, cuánto es redondo? Y abrumadoramente gana que el mundo es plano. Pero esto es un error. El mundo es redondo. El mundo es redondo. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo ya en esta época sabía que el mundo era redondo, porque tenemos una herencia grecorromana y ya en la antigüedad se sabía que era redondo. Y la idea de que en la Edad Media pensaban que el mundo era plano, totalmente falsa, pero ha calado en la opinión, ¿no? Entonces yo arranco ahí, primero para que nos demos cuenta de que la historia no es como creemos que era, y para que nos situemos en la época. Tú sabes que el mundo es redondo, pero no sabes las dimensiones de tu mundo, no sabes cómo es la Tierra, ¿no? Bueno, pues en esta novela lo vas a descubrir. Eso es lo que quiere hacer la novela, ¿no? Que invitarte a esa aventura de descubrir cómo es el mundo, con lo complicado que es en esa época con las referencias, con mucha aventura, con mucho misterio y sobre todo con muchos viajes. Además, mucha aventura, como bien has dicho. ¿Por qué has elegido los mapas y la cartografía como el eje principal de esta trama? Porque, a mí me gustan mucho los mapas. Los mapas hoy en día son un elemento de coleccionismo, ¿no? Como podrían ser las monedas, los sellos, ¿no? Pero hubo una época en la que los mapas eran poder. El que tenía un mapa tenía poder. Había muy pocos mapas, había todavía menos mapas correctos, ¿no? Y se guardaban con sumo cuidado en cada uno de los reinos porque eran poder. Saber cómo era una ruta, cómo era una costa, un territorio, significaba una ventaja enorme militar, económica y de todo tipo, ¿no? Entonces, a través de los mapas, yo quería mostrar cómo se va descubriendo el mundo, ¿no? En la novela los primeros mapas son mapas medievales, vas viendo cómo evolucionan, cómo tienen que empezar a dibujar América, no saben cómo es América, no saben qué es América.
Entonces, a mí ese tema me apasionaba, ¿no? Como hilo conductor un poco para ir mostrando cómo se va abriendo el mundo en esta época que yo creo que es la más importante de nuestra historia hasta ahora, porque cambió todo. Al final del siglo XV, principio del XVI, va a cambiar el mundo para siempre y empieza el mundo moderno que es en el que todavía estamos. ¿Y es difícil mantener el equilibrio entre la ficción y los hechos históricos? Sí, claro, es muy difícil y ahí está la clave de la novela histórica. Tú lo decías un poquito al principio, ¿no? Que hay gente que a veces con la novela histórica le cuesta entrar, pero es porque ha tenido alguna mala experiencia o porque tiene una mala información, ¿no? Las novelas históricas, sobre todo, son aventura. Son aventura. Las buenas novelas históricas es aventura, es misterio, es acción, es historia, por supuesto. Y realmente yo creo que cada vez la gente lee más novela histórica porque se ha dado cuenta que no es una clase de historia, es otra cosa, ¿no? Es una ficción. Exactamente. Y la novela histórica cabe todo. Es que realmente todo es novela histórica. Casi todas estas novelas son históricas, aunque algunas no las cataloguemos como novela histórica, pero son una novela de la Segunda Guerra Mundial es novela histórica. Sí, o la Guerra Civil. Sí. Incluso en los años 60, pues es que eso ya es una novela histórica, ¿no? Porque tienes que ambientarla, tienes que investigar, Sí. Entonces, sí, es muy complicado, ya está la clave, ¿no? De saber, de tener siempre claro que esto es una novela, que es una ficción. Entonces, a partir de ahí, la historia siempre está al servicio de la ficción. Sí, claro, porque, como bien has dicho, si das muchos datos, muchas cosas, muchos nombres, muchas fechas, al final te aburres, pierdes la atención en la trama y en la historia que están contando y te centras. Yo soy de las que leo un nombre y voy directamente a buscarlo. Entonces, claro, pues por eso es importante que nos entretenga, que nos divierta, que nos haga ver, como dices tú, olvidar el presente, adentrarnos en aquella época y vivir tal como tú lo describes en esta novela y en todas las que has escrito hasta ahora, porque en todas nos trasladas a la época que describes. Sevilla del siglo XVI. La ciudad está desbordada por el comercio en las Indias. Se presenta la casa de la contratación, lugar donde se custodian mapas, rutas y secretos. En aquella época, ¿qué importancia tenía el conocimiento geográfico? Bueno, era clave, ¿no? Se tenía un mal conocimiento geográfico, ¿no? Hay que pensar que lo complicado que tenía que ser dibujar un mapa desde un barco, ¿no? Sin tener ninguna vista aérea de Google Maps como tenemos. Ahora tenemos todo fácil, claro. Ahora sin poder hacer mediciones fiables, pero lo hacían y dibujaban muy bien, ¿no? Claro, eso en la novela quería mostrar también que con nuestra perspectiva actual nos pensamos que somos los más listos, los más guapos, los mejores, ¿no? Sí. Si te das cuenta, en la historia te das cuenta que no, que hay mucha gente que ha sido que es mucho mejor que nosotros ahora y que nosotros hemos heredado pues, los conocimientos que se han ido acumulando, ¿no? Entonces, el valor está en quien descubre ese conocimiento, no en tú que lo heredas y lo utilizas, ¿no? Sino el que lo vio por primera vez, ¿no? Y en la novela se hace mucho hincapié en esos diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, aparece también mucho del Renacimiento, se habla mucho del comercio, de la economía. Sí. Este es un mundo ya muy... El siglo XV, finales del XV, principio del XVI, es un mundo muy capitalista, aunque nos parezca extraño. Y se mueve con préstamos, con gente emprendiendo, con gente arriesgando, con muchos banqueros. Y es una época donde si tienes un proyecto, pues tienes que buscar a quien te lo financie, exactamente igual que ahora. Y tienes que pagar unos intereses mucho más abusivos que los de ahora. Y tienes que pagar, hasta el rey tiene que pagar. ¿Más abusivos que los de ahora? Sí, las tasas eran exageradas. Nos parecerían ahora una barbaridad, pero esto es hasta hace 4 días. Si te comprabas una casa en los años 70 o 60, el tipo de interés era muchísimo más alto que el actual. Bueno, sí, claro, sí. Claro. Estaban más baratas, pero el interés era tremendo, ¿no? Pues en esta época estamos en lo mismo, ¿no? A mí me gusta siempre eso, reflejar la época, ¿no? Reflejar la época y servirme de ella. Yo, por ejemplo, antes que nombraba las fechas, yo no pongo fechas. Mis personajes no saben qué año es. No es importante para la trama que estés en 1496 o 97. No tiene ninguna importancia. Tú vas pasando las estaciones, ¿no? Y eso es lo realmente importante. ¿No? Un campesino no sabía en qué año estaba. Tiene que situarse el lector, no los protagonistas. Los protagonistas ya están situados en su historia. No tienes que decirle, recordarle la fecha en la que están. Exactamente. Ni que complicarse la vida con grandes nombres. Al final, los personajes que
que hacen la historia son de todo tipo, ¿no? Y más en esta época, ¿no? Yo creo que cada vez ahora es cuando hay demasiados grandes nombres, pero en esta época, si piensas, por ejemplo, Colón, que sale en la novela, Sí. Colón es un don nadie. Es un don nadie. Termina siendo, pues después de Rey, es la persona más poderosa de Europa, ¿no? Bueno, pues Colón es un don nadie. En esta época, un don nadie puede convertirse en gran almirante, señor de las tierras también sin saber y conseguir un legado increíble. Su hijo Diego también sale. Claro, sí, su hijo Diego y sale su mujer, o sea, su segunda pareja, que es la madre de su hijo Hernando, aunque nunca se llegaron a casar. Sí, se describen pues todas estas relaciones sociales que eran mucho más complicadas que las actuales, porque, claro, los matrimonios tenían que ser siempre con la misma escala social, estaba prohibido, ¿no? Entonces eso, ahora no somos conscientes de eso, ¿no? Y en esa época es fundamental entender que un noble no puede casarse con un plebeyo, es que no puede. No, está prohibido, claro, totalmente prohibido. Ahora puede. Otra cosa es que no lo haga, pero por poder puede. Claro. En esta obra, bueno, pues se demuestra también, ¿no? Porque de que antes de conquistar el mundo había que dibujarlo, había que pintarlo, había que dibujarlo. ¿Qué era más importante, más valioso en aquella época? ¿Un mapa o un cofre de tesoro, un cofre de oro? Bueno, sin duda, dependiendo del mapa, ¿no? El mapa, había muy poquitos mapas que supiéramos de cómo era el mundo en su globalidad, ¿no? Estamos en una época también que realmente lo más valioso que hay ni siquiera es el oro, ¿no? Son las especias. Las especias, sí. Ahora hay que imaginarse un mundo donde lo más valioso es la pimienta. La pimienta. O sea, claro, es que y el clavo y la nuez moscada, pues ese es el mundo del que estamos hablando, ¿no? Un mundo donde la gente era capaz de montarse en un barquito, que son barquitos, y cruzar océanos solo para traer pimienta. ¿No? Y el gramo de pimienta era más caro que el gramo de oro, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es más caro las especias que... Y claro, lo más lucrativo comercialmente hablando son las especias, porque hay que ir hasta las Molucas, hasta las islas de la especería en Indonesia, un viaje complicadísimo, muy difícil, y esas especies solo se producían allí, sobre todo el clavo y la nuez moscada, solo en estas islas, ¿no? Y eran clave, ¿no? Para la comida, un poco para lo que sería la restauración de lujo de la época, ¿no? Y la gente estaba dispuesta a pagar enormes cantidades de dinero porque su comida fuera... Claro, tú piensas que comemos todos los días, ¿no? No. Entonces, en esta época, aunque seas un gran noble, comer es aburrido. Es aburrido, porque tú piensas que, aunque se han descubierto ya los productos colombinos, ni la patata, ni el tomate, ni la vainilla se usan todavía en la cocina, ¿no? Están ahí, pero no se usan, ¿no? Ni el cacao todavía. Entonces, la alimentación es muy básica, Sí, claro, eran todo asado, carne asadas al horno, no, en el fuego. Cuando llevas 20 años de tu vida comiendo asado de ciervo, pues ya necesitas algo distinto, ¿no? Y ese algo distinto te da las especias. Sí. Los productos eran muy especiados. Claro. Y en aquella época también era importante la seda, ¿no? ¿O no? Sí, la seda. Que la seda ya se había conseguido traer de China de una manera un poco peculiar y ya se empezaba a producir seda en el Mediterráneo. Entonces, en las novelas habla mucho de la seda que se producía en Valencia. Valencia, sobre todo, luego más tarde también en el 17 y en el 18 va a tener una gran producción de seda. De hecho, está la lonja de la seda, que es patrimonio de la humanidad en Valencia, y el gremio de productores de seda era de los más ricos de la ciudad. Y ya se producía seda en todo el Mediterráneo y era un producto de lujo, pues como lo era el té, la porcelana. Había ya un gran comercio de lujo, pero como hoy en día, al final lo que mueve, ¿por qué un bolso vale 100 veces más uno que otro, no? Bueno, pues en esta época tenemos tejidos de todo tipo, los tintes. Los tintes, es verdad. Los tintes son muy caros, dependiendo de qué tinte y qué color, ¿no? No es lo mismo ir de marrón que ir de un amarillo espectacular, ¿no? Eso se paga, siempre se ha pagado. Sí, claro. En el mapa del mundo nuevo, el enemigo no empuña un arma, no empuña una espada, más bien un mapa, que es lo que más poder tiene en aquel momento, porque, como bien dices tú, hay muy pocos mapas y no se sabe exactamente dónde está el lugar que quieren buscar para ir a por especias o ir a por oro o cualquier cosa. ¿Por qué tenía ese poder? ¿Por qué tenía ese poder la riqueza? ¿Por qué querían todos tener
un mapa porque todos querían saber leer un mapa, pretendían eso, porque era lo que más importaba en aquel momento, ¿no? Claro, es que las rutas, claro, es que ahora es todo muy fácil, ¿no? Pero tú piensas que en esta época cualquier viaje es una aventura, porque nadie viaja, o sea, el turismo no existe como concepto, o sea, no existe como concepto el viajar por ocio. O sea, tú dices, imagínate que estás Claro. en Barcelona en esta época y dices, no, me voy a ir a ver cómo es Madrid. ¿Cómo? ¿Que te vas a ir a ver cómo es Madrid? Te tomaría Sí, por claro. loco. ¿A qué? No, pues a ver cómo es Madrid de bonita. ¿Qué? No existe ese concepto, En ¿no? aquella época no existían O las sea, vacaciones. nadie viaja por ver monumentos, ¿no? No se viaja por eso, se viaja No. para hacer la guerra, para hacer comercio o para peregrinar a lugares santos y ya está, y no hay opción de turismo, ¿no? Entonces los viajes son distintos, pero se viaja mucho, que eso es muy importante, ¿no? Y tú no trazas una ruta, tú tienes un destino y vas paso a paso, ¿no? Entonces tú sabes de tu ciudad y sabes que tienes que ir a la siguiente. Y en esa preguntarás la siguiente, y de ahí a la siguiente, vas paso a paso, ¿no? No hay una indicación que te diga, yo qué sé, París, 700 kilómetros por aquí. Claro. No existe esa indicación, ¿no? Es una indicación a la siguiente localidad, ¿no? Y vas a llegar allí y no hay un hotel. ¿Dónde duermes? Bueno, pues hay sitios para dormir. O sea, todo eso es lo que se intenta explicar en la novela. Entonces, los pocos mapas que hay realmente, que no te marcan rutas realmente, sino que te marcan es cómo son las costas, los puertos. Entonces, tú sabes que si quieres salir de Sevilla, vas a pasar por Sanlúcar, tienes que bajar a las Canarias, pues tienes que saber cómo llegar a las Canarias, y a las Canarias tienes que coger los alisios que te van a llevar a América. Bueno, pues eso es lo que ves en el mapa, ¿no? Y eran muy buenos cartógrafos. La verdad que tenía que ser algo muy difícil porque, como bien dices tú, hoy tenemos todo fácil, sabemos cuántos kilómetros nos falta para llegar a Madrid, Sí. en qué punto estamos, pero claro, en aquella época pues el mapa era lo que indicaba, lo que realmente indicaba al navegante dónde tenía que ir, dónde quería ir, ¿no? Hacia dónde quería ir. Sí, claro, y te hacías una idea de cómo es el mundo. En la novela hemos puesto varios mapas de Ahí no diferentes sé, épocas. se ve borroso. Sí, porque son, claro, hay que ver, yo soy simplemente para que veáis que hay mapas y vas viendo la evolución de los mapas, desde los más antiguos a los más modernos. Tú piensas que desde el principio la humanidad intenta cartografiar su entorno, ¿no? Tenemos mapas desde muy antiguo, ¿no? Sí. Y siempre se ha tenido un gran valor porque siempre hemos querido conocer cómo era nuestro mundo. Entonces, lo que llama la atención es que hasta 1490, bueno, más tarde incluso, hasta el año 1500 más o menos, no supiéramos que había un continente entre Asia y Europa, ¿no? Eso es increíble. Claro, esa es la pieza clave de la novela, ¿no? ¿Qué pasa con esas tierras que se han llegado, que se cree que es Asia, pero no encaja con Asia? No parece, ¿no? Yo siempre me imagino a Colón cuando llegó allí y dio vueltas por el Caribe, que dio muchas vueltas, ¿no? Diciendo, pues aquí falla algo. Esto no está, tengo que estar en Asia, porque no hay otra opción, pero esto no es China, aquí no hay ciudades, aquí no hay comercio, no están los productos, dónde están las especias, tampoco es Japón. Ellos piensan que Cuba es Japón cuando llegan, piensan que Cuba es una península. Que Cuba es Japón. Tardan en darse cuenta de que es una isla. Pues imagínate, como diciendo, pero ¿qué hemos hecho mal? ¿No? Porque estamos en otras tierras, tenemos que estar en Asia, pero no es la Asia que nos han contado. ¿Qué pasa aquí, no? Estas tierras tienen que ser pues unas tierras intermedias que hay por aquí, hay que salvarlas cuanto antes y llegar a lo que realmente nos importa a nosotros, que es llegar a China. Madre mía, qué interesante todo. En esta obra hay grandes protagonistas. Vamos a ver, están, o sea, reales, perdón, ficticios, están María y Noah, pero luego salen muchos personajes reales que existieron, históricos, también, que es lo que más arma la novela, porque esta novela no es que haya un protagonista destacado, sino que es una novela coral que va enlazando la historia y nos va contando y nos va adentrando al lector pues el mundo que describes y la etapa que describes. Por ejemplo, en esta obra, cuando vas avanzando y vas escribiendo la historia con los personajes, tanto ficticios como reales, ¿crees que el lector se puede perder? No, porque, claro, la idea es que hay un personaje un poco clave
en la novela que realmente lo que hace es unir todas las tramas, ¿no? Que es un personaje esencial, casi mejor no hablar de él, solo nombrarlo así en el anonimato, que te va saltando de una trama a otra, ¿no? Y te las enlaza y te las cose y hace que haya una unión, ¿no? Entre todas, porque pueden parecer muy distintas, porque tenemos un personaje que está pues, en el norte de España, otro que está en Italia, tenemos a la reina por Castilla, bueno, pues Colón puede estar por Sevilla, no, claro, pero hay un personaje que está en todos lados. Y diréis, ¿y cómo puede ser posible? Bueno, hay que leer la novela para ver cómo es posible quién es este personaje, ¿no? Yo entiendo que hay una visión global, ¿no? Y que haya personajes que salten de una trama a otra, ¿no? No solo este, sino que incluso más. Y al final luego todas las tramas coinciden, ¿no? Yo creo que la idea es que tú sepas que en algún momento tiene que coincidir, a veces se rozan. Hay un momento que los personajes están en la misma ciudad, en el mismo momento, pero no se conocen. Claro, no encuentran. Tienen que ser... Claro, yo juego también mucho con eso. Hablando de los personajes, vamos a hacer ya un clásico, que es aquí ya un clásico en Libros y Cámara, que es jugar a quién es quién. Yo te diré los personajes, o sea, yo te diré las características de los personajes que nombramos y tú tienes que adivinar de quién se trata. Como tú eres el creador y el historiador, pues vas a verlo todo a la perfección. A ver, comienzo. Trabaja alrededor de la cartografía y la navegación. No habla demasiado, pero en sus pocas palabras tienen peso. Tiene la sensación de vivir en un tiempo extraordinario y que no puede controlar. Ha huido de Flandes, huye de Flandes porque falsamente le hacen culpable de un asesinato que no cometió. ¿De quién hablamos? Hablamos de Noah. Que es, bueno, el protagonista es uno de los protagonistas principales de la novela, que se le complica la vida, cosas que pasan a dos, y tiene que emigrar, y bueno, y vamos a seguir un poco todas sus vivencias. Al principio es muy joven, ¿no? Le falta experiencia, pero bueno, él poco a poco va avanzando y va formando su experiencia y se va preparando, ¿no? Para lo que va a ser quizá la segunda parte de la novela, ¿no? Donde ya tiene un protagonismo ya más afianzado, ¿no? Y es un personaje que a mí me gusta mucho porque trabajamos mucho, buscando un poco que sirviera también para mostrar la época, sobre todo cuando llega a Florencia, pues intentar cómo sería la Florencia de aquella época para un viajero, ¿no? De la época, porque claro, ahora nos maravillan, ¿no? Estas ciudades. Pero y en aquella época, alguien que llegaba del norte y de repente llegaba a la Florencia del Renacimiento, que todavía la impresión era mucho mayor. Claro que sí. Es que nos damos cuenta que es que ahora decimos, ¡qué maravilla, qué maravilla! Imagínate en aquella época, lo que tenía que ser para alguien de fuera esas ciudades. Sí. A ver, seguimos. Tiene una misión, vengar la muerte de su padre, que tenía como oficio cazar ballenas. Su rostro es dulce y sus expresiones pueden engañar. Está acostumbrada al trabajo, es paciente y protectora. ¿De quién hablamos? Bueno, hablamos de María, que es otra de las protagonistas principales, que es un personaje muy complejo, ¿no? Porque se queda muy sola, es una mujer, tiene que viajar, tiene una misión, como tú has dicho, una misión muy difícil de llevar a cabo. Encima se equivoca cuando lo tiene más cerca para llevarlo a cabo, pero sabe que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces se entrena, se prepara para ello, ¿no? Y bueno, veremos si lo cumple o no. Seguimos con los personajes. Es navegante, cartógrafo, prestó sus servicios a la corona inglesa y a la española con sus conocimientos y es explorador. ¿De quién hablamos? Hablamos de Colón. ¿Por qué más justo? No, a ver, espérate. Te lo voy a repetir porque es seguro. Imagino que se Navegante, cartógrafo, prestó sus servicios a la corona inglesa, también a la española, y con sus conocimientos, pues explorador y cartógrafo. Nació en Venecia. Es que eso no te lo he leído. Vale. De Vespucio ahora, ¿no? De Américo Vespucio.
Claro, Américo Vespucio, bueno, pues América se llama América. Es que no hay que perderla no hay que perder de vista este detalle. Es un personaje. Pues, es que en esa época hay muchos personajes brillantes, ¿no? Pero es un cartógrafo muy, muy importante de la época, que no es que sea el primero que ve que allí pasa algo, pero al final la historia pues cayó de pie la historia y dio nombre a un continente, ¿no? Y es uno de los personajes importantes de la historia, históricos, como otros, como Juan de la Cosa y como otros personajes, porque en esta época hay que pensar que también estaban los Pinzón son importantísimos también. Sí. Hay una cantidad y más navegantes, ¿no? Es una época donde hay un gran movimiento, ¿no? Al final, quiero decir, las cosas pasan porque tienen que pasar. Si no hubiera llegado Colón a América, hubiera llegado otro. Sí, claro, ya alguien lo hubiera descubierto, ¿no? Claro, pero estaba en el ambiente. O sea, es como estas cosas, no sé cómo explicarlo. Pues como la energía nuclear, cuando se descubre, ¿no? Estaba todo el mundo trabajando en esa idea, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Pues aquí lo mismo, aquí hay un montón de navegantes y se empiezan a oír muchas historias de que, oye, pues no sé, igual hay una isla intermedia o hay unas tierras al otro lado, o sea, hay mucho ruido, ¿no? De algo, ¿no? Entonces, claro, la clave está en el primero que en todo ese ruido escucha la melodía, ¿no? Y dice, esto es, ¿no? Fue Cristóbal Colón, pero podría haber sido muchísimos otros personajes porque estaba a punto de ocurrir, ¿no? Por eso ocurre a final del siglo XV, en 1492, porque, digo, si no hubiera sido él, hubiera sido otro. Seguimos. Es ambicioso. El hijo mayor y heredero de Cristóbal Colón. Casi te estoy diciendo todo. Y Felipa Muñiz, ¿quién era? Bueno, es Diego Colón, que es el primogénito, el que hereda los títulos de la casa Colón. Claro, no es como su padre, obviamente, ya no estamos a ese nivel. Como que recoge, ¿no? La cosecha de su padre, ¿no? La fama de su padre, ¿no? Sí, es como esto, ¿no? La segunda generación lo recoge y la tercera lo gasta, ¿no? Pues realmente ocurre esto, porque el hijo es mucho peor que el padre, Luis, el hijo de Diego. Pero... El hijo de Diego, has dicho que es peor que el padre. Sí. Sí, es que ocurre siempre, de la tercera generación no hay quien lo supere. No hay quien lo supere. Entonces, sí, Diego, bueno, vive de las rentas, pero vive, o sea, no hunde, no lo vende todo, no acaba con todo la herencia de su padre, ¿no? Ahí la clave está en que Colón forma una estirpe, ¿no? De grandes señores, ¿no? Porque, claro, él consigue, y la novela se explica, él consigue algo increíble en las capitulaciones de Santa Fe, ese contrato que hace con la corona, pues consigue unas ventajas, unos títulos, unas posesiones impensables para la época. O sea, es muy, muy listo, muy ambicioso y muy buen negociante Cristóbal Colón. O sea, aparte de ser navegante, es muy buen negociante y negocia muy bien y tira górdagos a la reina y los gana. Y claro, pues al final eso lo hereda a su hijo. Sí, claro, luego su hijo pasará a su bisnieto y que será quien devorará la herencia, ¿no? Como suele pasar también. Seguimos. Navegante, explorador, vinculado a las rutas oceánicas. Encarna el peligro del mar frente a papel cartógrafo. Descubridor de la ruta de la Plata. Estamos hablando ahora ya de... ¿Con quién estamos? ¿Con Juan de la Cosa? Juan Díaz Solís. Pero claro, ya sale muy poquito en la, Sí. en la novela. Sí, claro. Estamos viendo, pues, lo que te diga, que en el momento que se abre, ¿cómo explicarlo? La veda, podemos decir, pues todo el mundo se lanza a sacar provecho, ¿no? No solo España, sino todos los reinos, ¿no? Y todos los navegantes. Entonces empieza a haber al principio lo tiene controlado Colón, que es un monopolio, pero enseguida eso tú no puedes controlar eso, ¿no? Además, ya todo esto le pilla un poquito a Isabel la Católica, le pilla casi un poquito al final de su vida, sí. Ya. Pero hay otros personajes, también históricos, que siguen avanzando, que representan a la corona
y que, bueno, pues que quieren controlar el conocimiento y el comercio, porque creen que es poder, y pertenecen a la corona española. Aquí estamos hablando. Estás hablando de algún de extranjeros, de banqueros extranjeros. No, Fernando el Católico, ¿no? Y Carlos I. Sí, claro, ahí lo que ocurre, Fernando tenía más puesta el punto de mira en el Mediterráneo, ¿no? Al final, América es un tema castellano, puramente castellano. Entonces, la corona aragonesa se mete, colabora. En el segundo viaje ya hay aragoneses importantes y catalanes que van en el viaje, pero no deja de ser un proyecto, sobre todo en esta época inicial, muy castellano. Y Fernando, lo que le ocurre es que no se fía un pelo de Colón, o sea, lo cala enseguida. No pero porque tenía más confianza Isabel la Católica que él, ¿no? Sí, Fernando ve que aquí pasa algo, no le convence las explicaciones, no le convence la gestión, que ese es otro tema, ¿no? Y siempre sabe que no se fía, ¿no? En cambio, Isabel sí, Isabel tiene una confianza total hasta el último día de su vida en Colón. De hecho, si no se hubiera muerto Isabel, que se muere un par de años antes que Colón, pues seguramente hubiera financiado un quinto viaje, ¿por qué no? Sí, sí. Pues algo era mujer, porque... No, es broma. A ver, ahora no te voy a hablar de una persona, te voy a hablar de la protagonista de la trama, que muestra su conocimiento geográfico, que es poderoso, que es preciso, pero no es una persona. ¿De qué estamos hablando? Uy, no sé, ¿de qué estamos hablando? Del mapa. El mapa, al fin y al cabo, es protagonista de toda la trama. Claro, en la novela hay muchos mapas, ¿no? Pero hay un mapa en concreto que es que se conserva en el Museo Naval de Madrid, se puede visitar, que es el primer mapa donde realmente se dibuja América, ¿no? Que es de 1501. ¿Y qué ocurre? Pues que si tú coges ese mapa y lo pones al lado de lo que se sabía en la época, no coincide. En el mapa hay más información de la que se supone que sabían. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues es también de los misterios de la novela. Hay que tener en cuenta que había no hay que desvelar, que no hay que desvelar. Hay que tener en cuenta que estos mapas, lo que te digo, se guardaban bajo 7 llaves. Si un barco caía en manos del enemigo, había que destruir los mapas. Había una gran competencia entre Castilla, Portugal, Inglaterra. Y cada uno sabía cosas que no sabía el otro, pero había espías en todos lados. Mucho espionaje, ¿no? También lo que había, ¿no? Mucho espionaje, pero cuando caían los mapas en manos enemigas y se tenían que destruir o algo, ¿cómo volvían a hacerlo? O sea, ¿cómo tenían en la mente todo lo que tenían que volver a rehacer otra vez el mapa ese? Sí, porque el mapa, puede decirse, el mapa madre estaba protegido, ¿no? En la casa de contratación en Sevilla y luego en Lisboa, en la casa de las Indias que llamaban ellos, ¿no? Pero luego se descubrió más tarde que los turcos también estaban muy avanzados con los mapas. O sea, cada estado tenía sus propios mapas y el otro no sabía lo que sabía el otro de los mapas, ¿no? Y incluso, de hecho, se sabía eso mucho tiempo después, ¿no? Cuando se han empezado a cotejar mapas de distintos reinos, ha dicho, pues mira, esto sabía de esto, estos no. Hay un mapa turco que no cuadra con nada, pero eso no sale en la novela, pero bueno, hay un mapa turco que todavía no comprendemos de dónde ha salido, ¿no? Porque lo que está claro es que había gente que sabía cosas, ¿no? Pero claro, han pasado 500 años. Entonces, obviamente no tenemos toda la información, no sabemos realmente lo que sabían y nos faltan mapas. Nos faltan mapas. ¿Tú crees que saldrán por ahí mapas todavía al cabo del tiempo? No, porque se han perdido, ya es imposible. Tú piensas que ya se ha perdido y nos faltan cartas de navegación, nos falta, pues claro, información que se manejaba en la época y que era secreta y que se ha perdido. O sea, Colón tenía que tener material, tenía que tener documentación, pero nunca lo sabremos. Ya, ahora ya no, ya ha pasado demasiado tiempo. Hablando un poquito de todo, ya vamos a dejar un poquito tu libro, vamos a hablar un poquito de ti.
Me refiero que has sido y eres director de castillos, ¿no? Te gustan mucho los castillos. Sí, me gusta mucho. Sí. Por eso, tal como el de Grisel, en Tarazona. Sí. O el de Buelbuente, ¿no? En la provincia de Ordós, en la provincia de Zaragoza. Y Bulbuente, sí. Que nos lo recomiendas, ¿a que sí? Sí, Claro. Además, vienen muchos lectores, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, pues iremos. ¿Qué es más emocionante? ¿Conocer la historia o habitar entre los muros de los castillos? Hombre, lo más emocionante es realmente participar en la restauración de los castillos. ¿Sabes qué es distinto? O sea, vivir en ellos o... Yo ya no lo veo tan apasionante. Lo que es apasionante es estar en la aventura de recuperar un edificio medieval que estaba perdido. Eso es una aventura en todos los sentidos, además. Y muy difícil y muy complicada y muy costosa. Pero eso ya ha pasado, claro. Nosotros el último, que es el de Bulbuente, pues ya se terminó la restauración hace 5 años. Pues claro, ya casi ni me acuerdo de aquella época, pero aquella época era todos los días a ver qué pasa. Durante 10 años... Claro, porque era como un caos, ¿no? No sabías lo que te ibas a encontrar cada día, ¿no? Claro, para bien o para mal. Para mí no para mal. Durante 10 años es todos los días diciendo, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y haciendo proyectos y dándole vueltas a una idea y a otra, y esto tiene que ser así, aquí tiene que haber una puerta, ¿dónde está la puerta? La escalera, ¿dónde está la escalera? Esta escalera no es buena, esta ventana, ¿de qué época es? ¿Cómo estará este muro? Aquí nos falta algo. Pues claro, todos los días... Claro, es que era todo, ¿no? Era todo... eres y eras de riguroso en los castillos como en tus novelas, ¿no? Quieres que todo concuerde y que todo esté, pues que todo esté bien en la época que se del castillo. Por ejemplo, cuando estás trabajando en un castillo y estás, pues averiguando de la puerta, como bien has dicho, la ventana, ¿te has encontrado con algo que es sorprendente, que te haya sorprendido, que te haya quedado un poquito, te haya desplazado un poquito de lo que en inicio querías? ¿Del edificio? Sí, hombre, claro, sí, porque de repente puedes encontrar una puerta del siglo XIV haciendo catas en la pared que no te la esperabas encontrar y claro, te cambia de edificio. Dices, bueno, ¿y esta puerta donde ahora no lleva a ningún sitio? Pero obviamente llevaba algún sitio antes, ¿no? Sí. Pues bueno, hay que sentarse y replantear el edificio. Pues bueno, claro, es que hay que entender que los edificios históricos son muy complicados, porque, claro, lo típico es que alguien te venga y te diga, ¿de qué siglo es el castillo, no? Pues esa pregunta es dificilísima. No hay respuesta, porque, a ver, es que el castillo tiene 600 años. Claro. El castillo del siglo XII no es igual que el castillo del siglo XV, y están aquí todos mezclados. Entonces, otra vez me puedes hacer la pregunta, ¿cuál es el resto más antiguo que se conserva del castillo? Vale, yo te puedo decir, pues mira, el resto más antiguo que tenemos es romano, pero nosotros creemos que hay más antiguos, pero no lo podemos demostrar. Más antiguo que la época romana. Pero no lo podemos demostrar, pero yo creo que sí. Y eso, entonces, ¿pero de qué época? Digo, pues es que depende. Esa puerta es del siglo XIV, pero está al lado de una puerta del siglo XVI. Porque ahora conviven, porque los edificios históricos viven, ¿no? Y van mezclándose entre ellos, ¿no? Entonces, yo sí que te explico cómo era el edificio del XIV, cómo era el del XV, el del XVI, el del XVII y el del XVIII. Yo te lo explico, todos los edificios, pero ahora están todos mezclados. Entonces no me puedes preguntar de qué época es el castillo, porque es de muchas épocas y de todas y de ninguna. Imagino que en aquella época vivir en un castillo tendría que ser fácil, ¿no? Porque tendría que ser muy frío, ¿no? Por las paredes, por la humedad. Pero es que tenemos que pensar que como el umbral del frío, como el del dolor, no es como el nuestro de hoy en día. Tú imagínate tu umbral del dolor, ¿no? Para alguien del siglo XIII se reiría de ti. Porque sí, te claro, porque están acostumbrados a trabajar incluso casi muriéndose. Sí, tú imagínate que hay una aguja, ¿no? ¡Ay, que me pinchas! Imagínate eso para alguien del siglo XIII. O sea, sería un insulto casi, ¿no? Pues el frío pasa lo mismo. Y luego hay que tener en cuenta que en todas las épocas hay cambios climáticos. Entonces sabemos que el siglo XIV, XV y XVI son muy cálidos. Sabemos que en el siglo XVII hay una pequeña glaciación. Entonces, la época va cambiando. Tú piensas que, por ejemplo, en el castillo
vamos a hablar en el de Burbuente. En el de Burbuente no tenemos chimeneas anteriores al siglo XV. ¿No? ¿Y cómo se calentaban? ¿Cómo se calentaban? Digo ¿Con un fuego en el medio? Es que el clima era distinto, no era tan frío, ¿eh? No, y en cambio luego tenemos galerías construidas en el siglo XV y el XVI que en el XVII las han tenido que cerrar por el frío. ¿Por el frío? Por el frío y nos las encontramos cerradas, llevan cerradas 200 años. Pero por otro lado, pues en el siglo XII las ventanas eran muy pequeñitas para que no les entrara frío y luego ahora ponemos unos ventanales enormes. Hombre, tú tienes que ver que vivían aquí, o sea, que más no podían vivir, te quiero decir, no... No, claro, vivían los poderosos, los reyes. Entonces, piensa eso, que los umbrales son distintos, pero que luego hay cambios climáticos, entonces depende... Hay una época muy buena, que es eso, el siglo XIV, XV, XVI, esa época es muy cálida, y tenemos épocas en la antigüedad también, que sabemos que han sido muy cálidas. Eso va cambiando, ¿no? Y también tenemos épocas que han sido muy frías. Y eso afecta también en las cosechas, en la hambruna, hacen caer gobiernos. Sí. O sea, en la historia el clima es muy importante y no nos paramos a pensarlo. No podemos a pensarlo. Pero tú imagínate qué gobierno, qué reino aguanta 3 años seguidos de hambruna, de sequía. ¿Sí? Eso crea un movimiento social y puede afectar al reino y hacer que haya una revuelta y que los nobles pongan a otro y el rey igual no ha tenido nada de culpa, simplemente le han tocado 3 años de sequía y eso no... El pueblo tiene que buscar un responsable. Sí, claro, y tiene que, claro, porque tienen que comer y tienen que buscar un responsable. Si es el rey, pues el rey. Aquí, por ejemplo, encontramos en el siglo XIX lo llenaron de chimeneas. ¿De chimeneas? En el siglo XIX, todas las chimeneas que tenemos son del XIX. Pues, ¿por qué? Pues también las grandes ventanas que tenemos son del XIX. Por un lado ponen chimeneas, por otro día abren ventanas muy grandes, ¿no? Y meten animales dentro, meten muchos animales, los animales dan calor. Sí. Bueno, pues dependiendo de cada época es distinta, ¿sabes? Cada época es distinta. Pero tiene que ser muy fascinante porque, vamos a ver, yo soy de Castilla-La Mancha, de Cuenca, sí. Y cerca de mi pueblo está el Castillo de Belmonte, que yo lo he conocido mucho más destruido de lo que está ahora está bien, está muy bien. Pero hay también otros castillos que yo es que no sé cómo se llaman, pero es de la comarca del Aro, de la comarca del Aro. Y son castillos que están destruidos. Si tú llegas a ver un castillo de esos, puedes llegar o sea, tú llegas, ves un castillo que está destruido, puedes llegar a reconstruirlo y hacer pues una nueva fortaleza con tus... pues eso, de hacer una nueva fortaleza, como haces, por ejemplo, con el castillo, los castillos que has reconstruido. No, porque, claro, nosotros lo que en estos en concreto es el castillo, o sea, estaban a punto de caer, pero no habían caído aún. O sea, como que los cogimos en el último momento de vida. Entonces, cuando todavía están en pie, pues puedes conseguir asentar. Son muy difíciles, ¿eh? Y de hecho, con alguno de ellos tenemos problemas graves. Sí, porque son edificios muy complejos. Y sí, tenemos problemas graves. Entonces puedes salvar el edificio, pero cuando el edificio ya ha caído, no, ya no puedes recuperar el edificio porque además ya te lo estarías inventando, ¿sabes? No se hace así, ¿no? Una vez que el edificio ha caído, lo que haces es consolidar lo que queda de la ruina y ya está. No, pero tampoco pasa nada, ¿eh? Hay edificios, hay ruinas. En España a veces no ponemos en valor las ruinas, pero en Europa se pone mucho en valor las ruinas, ¿eh? Porque a veces son más auténticas. Tú piensas que en un edificio que has intervenido, intervenido, como nunca claro, sí. Entonces ya hay algo moderno. En cambio, en una ruina consolidada, no hay nada moderno. Entonces, sí, es todo original. Es todo original. Y a veces es más evocador y por supuesto, más auténtico que una restauración. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que valorar las ruinas. Tú llegas a un edificio donde no ha intervenido la mano del hombre en los últimos 300 años y si se conserva dignamente la ruina, eso es maravilloso. Es que ahí no ha intervenido nadie, está todo tal cual.
¿Está en ruinas? Claro, no querrás que este castillo después de 300 años en pie sin nadie ha intervenido nada, ¿no? Pero está ahí, está la ruina y está consolidada y estás tocando el sillar tal cual se dejó hace cuando se construyó. Imaginación va mucho más allá, ¿no? Porque yo cuando era pequeñita visitaba el castillo de Belmonte y había un habitáculo en donde había, ¿cómo era? De esto de castigos, era la zona del castigo. Había, bueno, pues una tinaja, creo que era, con un cuentagotas de esos que le echaban el gota a gota en la cabeza a los prisioneros, hasta eso es lo que contaban allí. ¿Te has encontrado alguna vez también tú, bueno, algunos de esas armas que castigaban y que eran, que servían para castigo a los presos, a quienes apresaban? No, pero tú piensas que muchas veces estos sistemas son a veces muy de invención, ¿eh? Sí. Lo que es verdad que muchos castillos se han reconvertido en cárceles a lo largo de la historia. A lo largo de la historia casi todos los castillos han sido cárceles. Cualquier castillo, sobre todo las torres, ¿sabes? Sí, en algún momento de la historia han sido, sí, prisiones, han podido ser hasta cuartel del ejército, han podido ser sobre todo en los siglos XVIII, XIX, XX se reconvierten en todo. Tú piensas que hay castillos que son plaza de toros. Hay castillos que son cementerios, muchos. Hay muchos castillos que se reconvirtieron en cementerio. Sí, claro, es un sitio cerrado, perfecto, una explanada, un patio de armas grande. Pues el castillo no tiene uso, ya lo tienes cerrado, ya tienes una explanada grande, el cementerio del pueblo. Eso hay, en Castilla-La Mancha no me sé ninguno, pero en Castilla y León sí que tienes varios casos y en más sitios, vamos, en más sitios. Sí, el castillo de Garcimuñoz, no sé si conoces Castillo de Garcimuñoz, que es un pueblo que está, bueno, cerca de Belmonte, pero no está tan cerca, está a unos 40 kilómetros así. El castillo, o sea, la iglesia se hizo dentro del castillo. Sí, claro, y que se han utilizado de todo. Yo he visto depósitos de agua dentro de castillos. Es que han servido para todo. Hombre, por supuesto, han servido para meter ganado, han servido, muchos castillos se utilizaron para guardar cereal. O sea, es que claro, como tienes miles de castillos, pues en la época ya moderna, pues han sido canteras. Hay castillos que se han vendido como cantera. ¿Sabes? O sea, que el que lo compraba... Por las piedras que tenía en los muros. Imagínate que había que montar un ferrocarril, por ejemplo, por decir algo, o una presa, pues ha habido castillos que alguien lo compraba para de ahí coger las piedras y montar desmantelarlo, vamos. La presa o lo que sea, ¿no? Es que hay miles de casos, ¿sabes? Pero como prisión es muy habitual, eso es muy habitual, porque al final una torre pues es muy buen sitio para encerrar a alguien, ¿sabes? Sí. ¿Y cuál castillo nos recomiendas? ¿Qué castillo nos recomiendas? Que vayamos a ver, que vayan a ver los lectores. En general, hombre, en general, si no habéis estado en el castillo de Loarre, en Huesca, no. Sí, porque es de los más auténticos que hay. Y en Castilla-La Mancha yo, por ejemplo, recomendaría Calatrava la Nueva. Y en Castilla-León recomendaría... en Castilla-León recomendaría Gormaz, en Soria, por ejemplo, Castillo de Gormaz, en Soria. En Andalucía recomendaría Belalcázar. O sea, hay muchos, ¿no? Hay muchos, ¿no? O sea, que tenemos patrimonio histórico de castillos por toda España. Nos hemos peleado mucho, así que hay muchos castillos. Sí, pero que casi siempre está en guerra. Entonces, pues nada. ¿Qué crees que es más difícil, volviendo un poquito más a la novela, qué crees más difícil, o mejor dicho, a la hora de tu forma de escribir, qué es más difícil? ¿Explicar el contexto histórico o equilibrar la libertad narrativa o conseguir que el lector no se aburra y que continúe hasta la última página porque necesita saber más de la historia que estás contando? ¿Qué es más difícil para ti? ¿O es un poco de todo, no? Es una mezcla de todo, ¿no? Sí, al final es que es novela, entonces como todas las novelas tienen las mismas problemáticas, lo difícil es enganchar al lector. Porque ahora el lector pide engancharse desde la primera página. Entonces, claro, antes no era tan así, ¿no? Antes podías tener a lo mejor unas 50, 60, 100 páginas de introducción, que ya sabías que luego aquello iba a pasar. Ahora no puedes tener ni una página de introducción, hay que empezar ya como... A saco, vamos. En una montaña rusa. Entonces, mantener ese nivel durante toda la trama es complicado y también es muy complicado pues, buscar temas originales.
personajes originales, ¿no? Que no te suenen a otras novelas. Y luego que todo sea verosímil. Pero eso también te pasa en una novela negra. Sí, claro, claro. La historia tiene que ser. Si es que al final la novela histórica no es igual que el resto, ¿eh? Porque tú piensas que una buena novela también actual necesita documentación, ¿sabes? Entonces ese no es el problema. El problema es que la historia sea lo verosímil, que lo que tú estés contando. A mí lo que me ocurre, por ejemplo, a veces es que hay cosas que son reales y no las puedo utilizar. ¿Por? Porque el lector no se las va a creer. Claro, hay momentos Como que. por ejemplo. Hombre, pues muchísimas. En la novela del mapa, por ejemplo, hablo mucho de los unicornios. Pues tuve que hacerlo con mucho cuidado porque digo, claro, esto se va a pensar que. Estás tomando el pelo, ¿no? Pero claro, es que en esta época del siglo XV los unicornios estaban muy de moda y todo el mundo estaba como loco por cazar un unicornio y los unicornios y se vendían cuernos de unicornio de lujo y todo el mundo creía que había unicornios. Pero había no nadie que no pensara. existieron, no existieron, ni han existido nunca, ¿no? El unicornio, ¿no? Eso da igual, lo importante es lo que la gente crea en la época, ¿sabes? Como Igual los dragones, por ejemplo, ¿no? También. claro, tú piensas que se creía en las estrellas, en la posición de las estrellas, en la magia. Tú piensas que en estas épocas se cree en la magia, pero no magia como pensamos nosotros, que el problema es nuestro, no de ellos, sino como el conocimiento, o sea, la magia es conocimiento, ¿no? Entonces ellos creen que la magia existe, pero como conocimiento, entonces se pueden conseguir cosas, ¿no? Entonces, claro, eso tienes que manejarlo con mucho cuidado, porque un lector puede decir, pero ¿este qué me está contando? Me está hablando de fantasía. No va por ahí los tiros, ¿no? Y luego, pues, temas muy macabros. Piensa que esta época es muy cruel, entonces, claro, Sí. tienes que manejarlo con mucho cuidado, porque si tú pones todo exactamente como es, no puedes. Es que es muy Es demasiado sangriento. fuerte, ¿no? Es demasiado fuerte, ¿no? Entonces, claro, tú puedes llegar hasta un punto y yo digo, hasta aquí. Digo, si sigo por aquí, no. Pues claro, tienes que medir muchas veces el tema, ¿no? Digo, al final es una novela y tiene las mismas problemáticas que cualquier otro tipo de novela, que es que te la creas. Te la creas. Y te la tienes que creer. Te la tienes que creer. La creas y que te entretengas y que te divierta y que pasen las aventuras que de los protagonistas, que es lo importante de la novela histórica y cualquier otra novela, pero la novela histórica casi que más, porque es como que hay menos acción que una novela policíaca. Entonces, los datos, la historia, la trama, los personajes, todo eso tiene Tampoco es que haya menos crear acción. ese clima. Lo que más que necesitas como más páginas, ¿no? Entonces las tramas son más complejas. Es decir, puede haber novelas negras en 300 páginas, no puede haber una novela histórica de 300 páginas, ¿sabes? Entonces necesitas páginas para situar, para. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo no puedo escribir una novela de 300 páginas, histórica no, porque no puedo. Necesito más páginas, porque es que tengo que contar cosas para situarte en la época, ¿no? Entonces, claro, la novela histórica es muy compleja, mucho más compleja. Yo creo que no sería capaz de escribir una novela histórica. Creo que no sería capaz de escribir una novela histórica, entonces por eso me gusta leerlas, porque no soy capaz de escribir. Entonces prefiero leerlas, que es más cómodo para mí. Aprendo y aparte de eso me entretengo. ¿Cuánto tardas en escribir una novela, más o menos, histórica? Porque si me estás hablando de que 300 páginas, que no vamos a las 500, 600, tardarás por lo menos año y medio, ¿no? Digo yo, no sé. Sí, me voy solapando, o sea, a vez que estoy escribiendo una, estoy adelantando otra y pensando en la siguiente, entonces no termino una y empiezo la otra, ya la he empezado antes, ¿sabes? Entonces, sí, un año y medio, más o menos, sí. Sí, vale. ¿Nuevos proyectos que tengas a la vista de los que puedas hablar? Claro está. Sí, claro, yo saco novela nueva el 12 de febrero. Bueno, ya casi. Sí, ya está entregada y todo, ya todo hecho, de hecho. Que se titula El Juicio El juicio. y está ambientada sobre todo en el personaje de Goya. Y en esa época realmente son 5 años de su vida, 1805. Entonces habla mucho del arte. Realmente la idea de la novela es el arte, ¿no? El poder del arte para afectarnos y cambiar una sociedad, ¿no? Y ponerte ante el espejo, ¿no? Entonces, es una novela, yo creo que va a gustar mucho porque tiene. Goya es un personaje muy difícil, entonces normalmente no se usa en
en la ficción de España porque es un personaje muy complicado. Entonces, exige muchísimo trabajo. Exige muchísimo trabajo la época y el personaje, si lo quieres hacer bien. Claro. Pero da muchísimo juego. Es un personaje genial. Y el mundo del arte, ¿no? Entonces, un poco, bueno, la ilustración, ¿no? Y la Inquisición, que también está en esta novela. Y los Borbones, y Godoy, o sea, es una novela, y las guerras. Entonces, es una novela con multitud de temas, pero la clave, la parte central es Goya. Y cuando terminas una novela de escribirla y descansas un poco, ¿qué lees? ¿Qué te gusta leer? Porque ¿por qué géneros te decantas? Bueno, yo leo de todo. Primero porque tengo que presentar a un montón de escritores en Zaragoza, entonces puedo leer cualquier cosa porque puedo presentar a cualquier lector, o sea, escritor, perdón. Eso por un lado. Luego tengo un montón de amigos escritores, que también me tengo que... de todos los géneros que ha habido sí por haber, entonces... Y luego cosas que me gustan a mí. Entonces, es que leo de todo. Pero me gusta. O sea, lo que no quiero leer, es... ¿no? Te pasa lo que a mí. Sí, pero me gusta cambiar. Lo que no quiero es leer novela histórica porque escriba novela histórica. No, al contrario. Así prefiero leer otro tipo de género. Bueno, es que hay gente, hay autores que dicen, yo escribo novela negra, lo que no quiero mientras que estoy escribiendo es leer novela negra. ¿A ti no te sucede eso? A ti tú escribes novela histórica y te gusta la novela histórica. De lo que no leería sería una novela que fuera del mismo tema que estoy tratando yo. Eso no, ¿sabes? Imagínate, si tú haces una novela pues eso, del siglo XV, donde aparece Isabel la Católica y Colón, lo que no voy a hacer es leer una novela sobre Isabel la Católica y Colón, porque claro. me va a influir de alguna manera, ¿no? Pero por lo demás, sí, es que yo a veces presento mi libro un día en, yo qué sé, en Cuenca, por decir algo, y al día siguiente tengo que presentar a un amigo una novela de romanos en Zaragoza. Pues imagínate. Qué caos, ¿no? Qué caos. Sí, pero a mí me gusta más. Yo ¿Ya Cuenca? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir a Cuenca? ¿A la Feria del Libro? ¿O cuándo vienes a Cuenca que vayamos a...? Me tienen que llamar, así, o sea, estamos preparando la agenda porque la próxima ruta va a ser muy intensa de promoción, los 5 primeros meses, por lo menos del año, y vamos encajando fechas. Entonces, tienen que ser que, pues eso, si me llaman a algún sitio de Cuenca que encaje, sí, claro, sí. Sí, por favor. Tienes que venir. Pero me tienen que llamar, ¿sabes? O sea, ya tiene que ser alguna biblioteca o alguna librería. Vale. Bueno, esta entrevista está llegando ya a su fin, pero te diré también otra pregunta más que también es clásica en Libros y Cámara, y es que ¿recomendarías Libros y Cámara a la gente que le gusta leer y que busca un género, un libro, un autor para entretenerse durante unos días? Sí, hombre, claro, porque además yo creo que a veces lo difícil es elegir qué lees, ¿no? O sea, si leer... Hay libros para demasiados libros. Entonces Hay muchos libros, sí. Lo difícil es elegir, ¿no? Porque yo creo que cuando alguien entra a la librería y no sabe lo que quiere o lee poco, se puede perder, se puede asustar incluso, yo creo, ¿no? Porque ¿qué eliges, no? Al final, pues sí, pues eliges lo que tienes más a mano pero no consiste en eso. Entonces es importante que alguien te guíe, ¿no? Que puedas consultar, ¿no? Ver entrevistas como esta y te hagas una idea, ¿no? Y digas, pues mira, voy a la librería a por esto, ¿no? Porque si no, yo entiendo, claro, que si entras sin tener claro lo que haces, al final igual te vas sin nada. Y para quienes entran por primera vez en este canal y nos están viendo por primera vez, ¿qué les dirías? ¿Que se queden? Claro. Sí, claro, sí. Que se queden y que disfruten, ¿no? Por suerte hoy en día, pues, puedes hacer entrevistas así, ¿no? Mucho más fácil que antes, ¿no? Que era más... Yo cuando tenía 22 años y eso, pues no encontraba... Era muy difícil contratar con autores, ¿no? No lo veías más que en la Feria del Libro y... En la Feria del Libro, exactamente. De Madrid, Pero en la Feria del Libro de Madrid. Sí, en la Feria del Libro de Madrid, claro. Porque no había más, no era como ahora, las demás eran mucho más pequeñas. Claro, eso ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, claro, nuevo cambio. Entonces, a mí me gusta, vamos, si estoy contenta por este canal es porque a todos los autores a quienes yo admiro y tengo los libros firmados, quien me gusta ir a comprar a las librerías sus libros y hojearlos, porque yo soy de papel, yo soy de papel de toda la vida de Dios. Me gusta comprar el libro, tenerlo en casa, y antes me compraba 2 libros del mismo, o sea, 2 ejemplares del mismo libro. Sí, uno para tenerlo guardadito, que no lo toque nadie, y otro pues para hacer mis apuntes, para, yo qué sé, cosas así. Ahora ya no, porque
no me da la vida para tanto, ni la vida ni el espacio, ni la vida ni el espacio, pero si me siento orgullosa del canal este es porque estoy conociendo a grandes autores como a ti, y nada, y nos vemos entre páginas, nunca mejor dicho. Pues sí, muchísimas gracias, muy contento por la entrevista y desearos que leáis mucho en este final de año y en el 2026 sobre todo también, y Sí. encantado de estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias.